Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos acá en un nuevo vivo de la red de abogadas y abogadas por la soberanía alimentaria. Hoy vamos a estar charlando de la cuestión socioambiental, cómo esto se relaciona o qué papel están jugando los medios de comunicación. Para esto vamos a contar con dos grandes invitades. Una de ellas es Anabel Pomar, el otro es Patricio Leisegui, ambos periodistas dedicados a la cuestión socioambiental en general, hace años, con muchos años de trayectoria. Así que bueno, ahora vamos a estar esperando mientras se conectan. Aprovechamos para contarles que la red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria es esta red que nuclea más de 100 abogados de distintos lugares, no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica, que estamos unidos justamente por la cuestión de la soberanía alimentaria y por la lucha tratando de ayudar justamente desde lo legal a la lucha por la soberanía alimentaria de los pueblos. Vamos a ir viendo ahí a ver si se agregan. Ahí está. Ahí va. Buenas, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, ahí justo estábamos empezando a hacer una mini presentación. Ahí lo veo a Patricio también, pero no está para unirse todavía. Lo esperamos. Saludamos mientras a las Lo personas que se van esperamos. sumando. Sí, ahí se va sumando gente. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Tomando un mate. Con muchas novedades. Ahí está. Ahí va. Semanas intensas, ¿no? Como no nos dan respiro. Como pocas. A ver si lo tengo. Ahí va. Si no lo tiro, es complicado. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien. Bueno, ahí los estaba presentando un poco antes de mientras se iban conectando, me corrigen cualquier cosa, pero bueno, ambos son periodistas. Bueno, Anabel, licenciada en comunicación, realizaste determinadas obras e investigaciones, entre ellas los Monsanto Papers, que seguramente vamos a estar charlando un poco sobre ello, si te parece bien. Y Patricio, otro tanto, también periodista, dedicado a la investigación, con algunas obras en tu haber como Envenenados o Agrotóxico, también dedicado a la cuestión de todo lo que tiene que ver con este modelo agroindustrial dominante. Y bueno, la idea de hoy del conversatorio, perdón, del vivo, era justamente hablar sobre la cuestión socioambiental y los medios de comunicación. Ustedes ambos pertenecen a ese mundillo. Y yo pensé por ahí como disparador, pensar en esto último que estuvo pasando, ya se dio hace varios días, con esta publicidad que hizo la Nata respecto de los pueblos originarios y los mapuches, pero en el sentido de usarlo como disparador, ya que parece como que hay una vara, y sería como la primera pregunta para ambos, como que se está corriendo la vara de lo que antes se pensaba que el periodismo podía ser o no, en general. No sé ustedes cómo lo ven desde adentro, pero la verdad que si uno ve las publicidades esas u otras cuestiones que se han dado, parece que nos podemos llegar a remontar a 1920 y nos llamaría la atención visto desde hoy, pero lo vemos ahí y la verdad que por lo menos llama un poco la atención que el periodismo se pueda estar dando, no sería la palabra el lujo de salir con una publicidad de ese estilo, pero sí que no haya por ahí un repudio generalizado, ¿no? De esto. Ok. Empezamos, Bueno, empezamos bien arriba. Sí, ¿no? Lo primero que me gustaría aclarar es, o preguntar y preguntarnos, ¿es eso periodismo? Me parece que eso no es periodismo, ¿sí? Entonces es importante que no se roben las palabras. Y una palabra, además, como digo, la profesión del periodismo, el rol que ocupa el periodismo, nuestras democracias, ¿no? Que tiene que ser el fortalecer justamente las instituciones democráticas, llevarle la información a la sociedad para que pueda estar justamente informada de lo que pasa y garantizar que todo funcione
en principio, como para empezar. Podría agregar más de lo que yo considero que es periodismo, pero si hay algo que considero que no es esa publicación específica y ese tipo de operaciones, es periodismo, nada más lejos. Entonces me gustaría eso, ¿no? Que no se lo llame periodismo a eso, no se lo llame periodista, y esa operación absolutamente violenta, xenófoba, que incita al odio, no es periodismo, para nada. Debería ser repudiado, pero justamente lo primero que hay que hacer es separar y no llamarlo periodismo. Patricio. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Está sonando algo acá y no encuentro cuál es la causa, perdón. No, obviamente de acuerdo con Anabel en el sentido de que, primero que hay muchos periodismos, ¿no? O sea, decir el periodismo es como si yo digo los abogados, más o menos lo mismo. No creo que le haga justicia al tema. Eh, Considero que una cosa son es el periodismo, otra cosa son las empresas periodísticas, y me parece que esa es una diferenciación importante, porque lo que estás teniendo en casos como ese es la voz de la compañía, ¿no? O sea, está bien, lo está haciendo a través de su periodista emblema, digamos, o el mejor empleado, pongámosle así, ¿no? El empleado del mes o del año. Creo que en ese sentido lo que se está reflejando es una posición corporativa de los intereses de la empresa Grupo Clarín, ¿no? Que está vinculada estrechamente con los terratenientes, con los actores del extractivismo justamente en la Patagonia, bueno, que básicamente tiene una multiplicidad de negocios que van más allá del periodismo, que es uno de los tantos, o sea, tiene una verdulería que vende noticias, pero al mismo tiempo sabemos que los accionistas son personas que trabajan también como el arroz, el agronegocio expansivo. Creo bueno, que hay que interpretarlo por ese lado, no confundir la práctica periodística quizás con las empresas periodísticas que en muchos casos tienen muy poco de justamente eso, ¿no? De generar esa información real y honesta. Y ustedes, ya que estamos hablando de esto, ¿cómo ven o cómo piensan, o por qué, sería por ahí la pregunta, que el espacio de la cuestión socioambiental en los distintos medios de comunicación se aborda de la manera que se aborda? Vamos por ahí a un caso más coyuntural, que es el tema del trigo HB4, y uno puede ir viendo cómo Raquel Chan se pasea por ahí por distintos medios de comunicación, y suele darse por ahí esta cosa de entrevistarla de un supuesto, no sé a ustedes qué les parece, un supuesto lugar de neutralidad, ¿no? De objetividad, y tratar de ver lo bueno, digamos, ¿no? Bueno, hay glufosinato de amonio, pero después de todo este desarrollo genético es nacional, entonces apoyemos lo nacional, digamos, como que se pone, o la cuestión económica de, bueno, pero hay que generar alimento, como si nosotros, bueno, siempre está el dicho ese de los 400 millones de toneladas de alimento, bueno, todas esas cuestiones que se van dando. ¿Ustedes cómo? Sí. El eslogan precioso, injustificado por ningún lado, no hay forma de comprobar eso, pero suena hermoso. Claro, ahí igual estás, perdón, ¿no? Te estamos interrumpiendo, no te terminaste de hacer la pregunta, te estamos interrumpiendo, no está buena esa práctica periodística. No, el tema es los disparadores, ¿no? Vos estás diciendo cosas que se escuchan en la voz, o se leen, en lo que escriben periodistas, y son verdades corporativas. Una de esas, digo, absolutamente plantada y comprobado, y se puede rastrear y se puede documentar, como es la de terminar con el hambre en el mundo. Entonces ahí no estamos hablando de información, sino que estamos hablando de una publicidad corporativa que se termina reproduciendo y confluyen en el tema de los transgénicos, sobre todo en el caso de Raquel Chan. También otra gran estrategia ampliamente documentado también y probado, que fue estudiado, cuando yo digo estudiado, fue un plan de las industrias tóxicas, que nos podemos remontar o a las del petróleo o a la del tabaco, que es el tema de poner científicos, ¿no? Es la bata blanca, el doctor, ¿no? Entonces, como los medios, para hablar sobre ciertos temas, hablan con estas batas blancas, con esos doctores, con esas cosas, como la ciencia, como algo que no se puede tocar, como una palabra autorizada y como la única palabra, ¿no? Y entonces se le otorga ese poder y se cree que lo que se está retransmitiendo, transmitiendo, vamos a ponerle ahí un poco de inocencia. Sabemos que hay muchos que son operadores o responden a intereses
económicos concretos que lo hacen a sabiendas, porque en vez de hacer periodismo hacen publicidad o hacen propaganda corporativa. Muchos otros periodistas lo que hacen es seguir poniendo en ese lugar del saber y todo a estas batas blancas, ¿no? Y repetir cosas que fueron absolutamente plantadas. En el tema de los transgénicos y los agrotóxicos, una de las que mencionaste vos, ¿no? Que es necesario para alimentar a la humanidad. Todo eso estuvo redactado en documentos de lo que se llama de QAnon, de PRs específicos de prensa, de lo que se tenía que salir a decir y lo que se necesitaba que se dijera, ¿no? Entonces me parece que ahí, por lo menos yo lo que espero de mis colegas, a la hora de entrevistar, en este caso a Raquel Chan, que ha sido la desarrolladora, tiene su nombre, digamos, va a tener ese triste privilegio de haber hecho este trigo transgénico, el primer trigo transgénico en el mundo. Digo triste privilegio porque espero que algún día la historia se encargue de ubicarla en el lugar que tiene, y los periodistas que serían inocentes o que no reciben y que no responden a los intereses económicos, lo ponen ahí como una voz autorizada, sin, por ejemplo, ver qué tipo de consecuencias tiene y en qué contexto se está probando eso, cuando hay sobradas evidencias de que hace décadas que este modelo agrotóxico está contaminando todo. Y ese contaminar todo significa enfermando y matando gente. Entonces no puedo ahí permitirles la inocencia de presentarlo como si fuera la noticia que salió el evento, sin leer todo eso que hay detrás, que no es una pavada, sino que es un genocidio en curso. ¿Se está cortando, puede ser? Sí, se corta un poco. Sí, sí me pareció. Yo también me gustaría también agregar a eso que noto obviamente que el tratamiento en los medios, más allá que en el caso de los más media, tienen que ver con una agenda propia de la empresa periodística, ¿no? Que saca, opone o acompaña determinadas cosas y otras no. Me parece también que el lugar del periodista formado obviamente en temas ambientales o que tengan que ver con el extractivismo sigue siendo muy pobre, muy poco, ¿no? Y creo también que hay mucho desconocimiento también en eso. Hay muchos periodistas que, bueno, de repente incursionan en estos temas y de repente no tienen la formación necesaria ni tampoco les ha importado demasiado antes. Me parece que es un reclamo que yo veo de otros colegas y me parece valioso en ese sentido, de que los medios, en los medios todavía brilla por su ausencia el tema de los periodistas que tengan que ver con ciencia, con ambientalismo, con ecología, bueno, la etiqueta que le quieran poner, ¿no? Me parece que ese aspecto también talla. La pretendida objetividad, que a esta altura ya es una farsa, y lo sabemos, brota justamente en estos momentos en donde hay que legitimar estas locuras como el trigo HB4, y ahí vemos bien los órganos de difusión que tienen estas compañías, ¿no? O sea, si vemos que de repente aparece en tal o cual lugar las entrevistas, ¿no es cierto? O sea, en qué medios específicos y qué alineamientos ya tenían esos medios con esos temas, me parece que es evidente, ¿no? O sea, Raquel Chan va a aparecer en esos lugares y también va a aparecer en los lugares que están alineados con el gobierno, ¿no? O en Página 12, por ejemplo. O sea, esto es una agenda que va más allá también de justamente lo estrictamente empresa periodística, porque esto es una agenda del Estado, es una política de Estado, los transgénicos, y por ende va a aparecer en el destape, va a aparecer en los medios que sabemos que están alineados. Yo confío en que va a proliferar una educación más fuerte por parte de los que estamos tratando de hacer este trabajo, ¿no? De orientar la lectura o el consumo de noticias hacia los medios alternativos, llevarlos para otro lado y aclararles justamente que cuando están tipeando la dirección web de estos medios, puede ser Infobae, puede ser Clarín y demás, en realidad estás entrando en una vidriera de difusión de la compañía, ¿no? Y ya saber con qué te vas a encontrar. O sea, a nosotros nos sirve saber qué es lo que dice Raquel Chan. O sea, necesitamos saber qué es lo que dice, ¿no? Pero ya estamos bastante prevenidos. El problema es justamente las personas que no tienen las competencias todavía, porque bueno, es un bombardeo permanente, publicitario también, y es muy difícil sacarlos de ahí y llevarlos al lugar alternativo, que sería lo más saludable, ¿no?
Y en esta línea, yo me estaba acordando mientras ustedes hablaban, por ahí sí, desde el periodismo o desde la sociedad civil en general, no se tiende a veces a sobre-racionalizar todo, si existe el término, si se me permite, en el sentido de que recuerdo, habían nombrado Página 2 en un momento con el tema Vaca Muerta y demás, y creo que fue Darío Aranda el que dijo que deberían ir por ahí más a los territorios para ver lo que está pasando ahí, por ahí no escribirlo desde la oficina, porque hay cuestiones que se ven directamente, no hace falta pensarlo tanto para darse cuenta los perjuicios que generan la población. No sé, está el caso de Fabián Tomasi, lo mismo, o sea, él demostró con su propio cuerpo y lo que le pasó, lo que estaba sucediendo, y sin embargo nos siguen pidiendo explicaciones de cuál es el efecto de los agrotóxicos y el efecto que generan sobre nuestros cuerpos. Hay una parte, digamos, y esta sería la pregunta, una parte del periodismo, digamos, que escribe sin ver lo que realmente sucede. Sí. Sí. También hay una gran parte de los periodistas se informan de otros periodistas también, ¿no? Está como esa agenda, bueno, la propia agenda corporativa de la propia empresa, y después está la agenda de las políticas del Estado, las líneas editoriales por donde se va, y también los periodistas que se terminan informando de otros periodistas. Entonces repiten y van repitiendo, y a veces se construye una verdad que parece como de información, y son ellos mismos hablando en un círculo cerrado. Tiene que ver con ir a los territorios. Bueno, justamente yo pude hacer todo el trabajo de los Monsanto Papers en una revista y en un medio que su principal fuerte es ir a los territorios, y el trabajo específico que yo hice de investigación fue sin salir de mi casa, ¿sí? Entonces, digo, no son excluyentes, me parece que perdón sí. Que te interrumpo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, no, si podrías contar un poco qué son los Monsanto Papers, por ahí para aquellos que lo ven o lo escuchan por primera vez. A lo que me refería, igual para redondear la idea, cuando Darío, el compañero Aranda, a quien le mando un respetuoso abrazo, lo dice, tiene que ver con esto de salir de levantar, viste, el cable o lo que te dicen y salir a los territorios, porque cualquier persona que camine este país se va a encontrar con que la realidad en los pueblos, en los territorios, en el caso de las fumigaciones, es espantosa, digo, y no estamos exagerando, y lleva décadas. Entonces, si no lo pueden ver, si eso no se puede filtrar y no llega a los grandes medios, podemos, y en algún caso le pueden echar la culpa a algunas restricciones, bla, 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 pero también hay algo ahí de no moverse y de no mover también, cuando justamente el periodismo tiene que hacer eso. Yo decía que no es excluyente porque muchas veces también lo que se puede hacer es levantar hasta un teléfono. Y hoy por hoy vemos en un montón de noticias que se repiten y se bajan cosas, se copian cables de afuera, notas de otros medios de afuera, y no se levanta, ni siquiera no tienen el interés de ver qué pasa en la Argentina, ¿no? Entonces, cuando hay noticias internacionales, por ejemplo, ambientales, lo que hay que preguntarse, y preguntar acá, es qué pasa acá. Y eso es hasta ni siquiera moverte, podés levantar un teléfono, ahora hay muchas redes, es muy fácil contactarse con casi todos los voceros y los funcionarios, y cuántos periodistas hay molestando a los funcionarios para preguntarle qué pasa acá. Yo eso no lo veo. Vos me preguntabas sobre los Monsanto Papers, rápidamente, como para no hacerlo el eje de la charla, que no lo es. El trabajo que se hizo desde la vaca en un sitio colaborativo es la traducción de todo lo que es una documentación que se usa como prueba en Estados Unidos para haber llevado al banquillo a nada más y nada menos que a Monsanto y a su ahora propiedad de Bayer, y a su producto Roundup, el herbicida más base de glifosato más utilizado en la Argentina. Toda esa documentación interna de la propia compañía, de la compañía con organismos de regulación, de la compañía con otras compañías, son miles y miles y miles y miles de documentos internos que lo que prueban y lo que está ahí documentado es como ellos, que son los fabricantes del herbicida, vuelvo a decir, más utilizado en la Argentina y en el mundo, sabían de la peligrosidad, cómo lo han ocultado y cómo han orquestado sistemáticamente campañas entre ellas, para que después nosotros terminemos leyendo en las noticias, en cables, no estoy hablando de medios chicos o de medios asociados al campo, que rápidamente uno puede identificar, sino agencias como Reuters, para que lo que ellos querían decir
terminara siendo publicado y convirtiéndose en noticias. Todo eso absolutamente documentado. Lo que hizo La Vaca es ponerlo en español. Por ejemplo, también a partir de ahí se empezaron a seguir los juicios en Estados Unidos, y ahí en castellano pueden tener los veredictos de los primeros 3 juicios, hubo 4, los primeros 3 juicios, las primeras 3 condenas, están traducidos, por ejemplo, al castellano, el documento de base, no una interpretación, sino que el documento legal traducido al castellano, que inclusive la gente del Round Up Trial o los abogados que coordinan a todos los bufetes de abogados que están haciendo los juicios, la mayor cantidad de juicios en Estados Unidos, lo distribuyeron a la prensa mundial en castellano en ese material que se había subido ahí en La Vaca. Así que sigue siendo un material, sobre todo para los investigadores, para los periodistas, de documentación, data dura, pura, que pueden encontrar ahí en el sitio Monsanto Papers, lavaca.org, un sitio absolutamente colaborativo y que bueno, que realmente sigo creyendo que es de mucha importancia que esté ahí. Bueno, yo estaba pensando un poco lo que decías al principio del periodista saliendo al territorio. Yo no creo que sea algo, que sea un requisito fundamental. Para mí no es necesario. Creo que el periodismo, honestamente yo no me pongo a pensar muchas veces sobre cuál es el manual del periodista. O sea, estoy bastante en contra de eso. Creo que cada uno va definiendo competencias y creo que el periodismo... Y si vamos, perdón, esto es un teléfono que no es mío. Si vamos al caso, me parece que el periodismo se tiene que nutrir de todas las opciones que pueda. Y para mí una opción es el vecino que me comenta algo a la distancia, el que me manda un WhatsApp, o yo que estoy en el territorio. No creo que sea definitivo un aspecto, ¿no? Considero que según la investigación que llevas a cabo son las herramientas que podés desempeñar y los recursos que podés utilizar. Y yo me agarro de todos. Me agarro del que me cuenta, me agarro de poder estar en el lugar, trato de hacer eso, pero no necesariamente ha sido fundamental para poder llevar a cabo un trabajo. Me parece como que es un ideal, porque también hay muchos periodistas que dicen que van al territorio y mienten y no van al territorio, por ejemplo. Hacen el mismo trabajo de escritorio, y también encontrás periodistas que viven en el territorio y dicen exactamente lo contrario de lo que está pasando. Entonces, a mí no me dice absolutamente nada en ese sentido, ¿no? O sea, me ha pasado de recorrer prácticamente media Argentina fumigada y encontrarme con colegas que dicen, no sabía que acá usaban glifosato, o no sabía que lo que estaba pasando con este tema, o que desconocían el caso de Fabián Tomasi, o desconocían otros casos de maestras fumigadas y demás, y encontrarme en... ¿Se quedó? Disculpa, porque ahora me llamaron a mí a este teléfono, lo cual va a generar un escándalo cuando corte con esta conversación dentro de un rato. Bueno, de vuelta, te encontrás con periodistas que viven en el lugar y no informan lo que ven, que son inclusive muchas veces víctimas de lo que está ocurriendo con el extractivismo en el territorio. Por ende, a mí eso no me genera nada. O sea, creo que si tenemos la información y podemos chequearla y podemos tener eso de la mejor forma posible, con multiplicidad de voces, es indistinto. Es como cuenta Anabel. Anabel puede hacer su trabajo, no es necesario que esté en cada juicio para contar lo que está pasando con los Monsanto Papers. O sea, su capacidad es tal para reunir la información, para tener los datos, para chequearlos y demás, que lo puede hacer desde su casa. O sea, y eso no invalida su trabajo porque no viajó a Estados Unidos a cubrir cada uno de los juicios o de los casos. Insisto, me parece que podemos nutrirnos de muchas cosas y esa es la riqueza también del periodismo, de que somos multidisciplinarios en este sentido, ¿no? ¿Cómo? Me hubiera gustado conseguir los fondos para viajar, sépanlo. Ojalá pudiéramos viajar, estar en el lugar y que nos paguen también por hacer eso, ¿no? Que nos paguen también es importante, porque a veces parece que vivimos, no sé, tenemos una pantalla solar en la espalda y nos abastecemos de eso. Bueno, nosotros también tenemos que pagar cosas y financiar nuestras investigaciones, que en muchos casos son de nuestros bolsillos, ¿no? Sí.
yendo un poco a lo que también estuvo pasando este último tiempo y respecto de qué noticias tienen relevancia y qué no, Presidencia Roca hace pocos días en el Chaco, Sí. por una lluvia de agrotóxicos, 700 personas terminaron en una sala de primeros auxilios o hospital, no sé cómo decirle, Patricio, creo que vos ahí, porque decían Bueno, hospital por ahí, pero es más una sala de primeros auxilios que otra cosa. pero mira el ejemplo Eh, que ponés, y yo lo pude cubrir estando en México. Vos tendría que estar en Presidencia Roca. O sea, desde esa mirada, si no vivo en el Chaco y estoy en Presidencia Roca, no podría haber escrito y haber entrevistado a gente que sufrió los efectos, a la abogada de la red Carrillo. Y sin embargo, el artículo está y está Bueno, fundamentado. O sea, ¿ves? Ahí se cae sola la es idea un de que buen, sí o sí. perdón Patricio que ¿Cómo? te interrumpí, pero es un buen ejemplo que te interrumpí, perdón. Sí. Ahí cuando sale esta noticia, yo no escribí sobre eso, no escribo sobre la coyuntura, además, escribo muy poco y sobre cosas muy específicas que investigo meses y ya te diría a esta altura años, realmente. Pero cuando salió la noticia, obviamente, estuve muy siguiendo cómo se cubría y lo que pasaba, ¿sí? Y ahí recordé, había una nota justamente en la revista en la cual me colaboro, que es la revista Mu, de La Vaca también, había una nota de hace 6 años, relatando, y era lo mismo, o sea, si uno le ponía, casi era lo mismo. La diferencia es que mucha de la gente que dio testimonios hace 6 años, hoy no podría darlo porque falleció, ¿sí? El tema es en el abordaje periodístico, por ejemplo, de este caso, corriendo atrás de la coyuntura, el tema de frenar, pensar y poder justamente ver esto. O sea, la nota, obviamente, la noticia, lo que se llama la noticia, la inmediatez, es decir, sucedió esto en este lugar. Ahora, el periodismo que puede y que yo necesito como ciudadana, el que yo necesito como ciudadana, el que necesito para que en este país mis hijos puedan crecer y saludables y seguir viviendo, es aquel que por lo menos, inclusive ahora que hay tantas redes y que se puede hasta googlear, antes había que ir a un archivo, cosa que hacíamos, el que pudiera saber y unir esos datos. No es menor. Entrevistar a los funcionarios, como ha pasado en la principal, digo, al intendente, como si esta persona no supiera lo que sucede ahí hace décadas. Documentado desde el 2010. Yo estoy mencionando una nota que tiene 6 años, pero está documentado desde el 2010. Hay juicios y apelaciones desde el 2010, 2011, 2012, 2014, estudios de campo, estudios científicos que comprueban el daño en ese lugar. Bueno, algunos de todos los periodistas que no corrieron ante el primer segundo de la noticia, ¿sí? De la data corta sería, sucede esto acá, tiene que empezar y tiene que procurar investigar sobre eso, preguntárselo a los funcionarios, empezar a incomodarlos porque en realidad están incumpliendo con sus deberes. Y ese es el rol que para mí tiene que tener el periodismo. Y no se hizo, en algunos casos se ha hecho, pero no en todas las coberturas se hizo ese linkeo, con que es algo que sucedía desde hace décadas. El hecho puntual podía servir ahí para desnudar a un modelo y poder nombrar es no solo a Urnequian, o sea, digo, a Urnequian es el mismo Urnequian que era dueño en ese momento a través de otra empresa de los panos, y esa empresa ya había sido denunciada, y penalmente. Entonces ahí el periodismo tiene que preguntarse algo tan básico como ¿por qué no hay nadie preso? ¿Por qué puede suceder esto ahora, no? ¿Dónde estaba el Ministerio de Salud, por ejemplo? Y pensar todo eso requiere a veces también tener 2 segundos, no solo además la intención y las ganas, sino 2 segundos de pensar. Y muchas veces no estamos acostumbrados tampoco a pensar, es correr el primero que tuitea, el primero que publica, y no se busca ese contexto. Y los contextos están dando información de que las coyunturas se tienen que cubrir, señalando justamente que esto no sucede, no es un hecho aislado, sino que tiene décadas en ese lugar de afectar a esa población, y me parece que ese tipo de periodismo es el que necesitamos y es el que a mí me gustaría leer. Patricio.
No sé si querés Sí, agregar no, algo. estaba escuchando, no, tiene razón Anabel, por supuesto, porque ya había otras denuncias justamente sobre esa misma estancia, ¿no es cierto? O sea, es un tema, bueno, el Chaco realmente uno ya no sabe qué agregar, porque, qué sé yo, conozco un poco la situación desde hace casi 10 años, me parece, más o menos. Entonces, como que llega un momento que no sabes de qué manera va a repercutir lo que estás comunicando, porque en tantos años de repente de exponer el caso y eso no ha generado una acción concreta por parte de la justicia. Bueno, esa es la parte también con la que cargan los periodistas, ¿no? La parte del desaliento, ¿cómo hacer con el desaliento? Con el hecho de que de repente consideras que estás haciendo un aporte en ese sentido de velar algo, no necesariamente ser el dueño de eso, sino de velar algo, y que eso queda ahí y se pierde, ¿no? Hace poco hablábamos con Darío Ávila, que es un referente de los abogados ambientalistas, sobre todo en Córdoba, y hablábamos de los incendios. Yo le preguntaba, realmente no es un tema sobre el que esté muy empapado, y la verdad que Darío es una persona obligatoria de consulta en ese sentido. Y Darío me daba cifras de los últimos 10, 15, 20 años, y tenías incendios todos los años intencionales, y no hubo una sola persona condenada con una multa. Es una locura realmente. Entonces, es muy difícil también porque la sociedad vive en un estado, hay que hacer un análisis social, no solo aparte, desde lo comunicacional, ¿no? En un estado de naturalización de estos desastres muy grave, en donde quizás, si no es a través del impacto, prácticamente las noticias muchas veces no rebotan. Eh, entonces, vivimos una cultura, obviamente, de la inmediatez, como bien dice Anabel, ¿no es cierto? Este apuro de tuitear, de tener la historia de esto, de lo otro. Vivimos ajustados ahora a lo que dura una historia de Instagram, lo cual es gravísimo. Y nosotros también tenemos que tratar de ver la manera de inyectar el mensaje en ese tiempo que vos le vas a dedicar para escuchar algo que te estamos contando que es muy grave y que encima no te diste cuenta que es repetitivo. Bueno, es un contexto muy difícil y es un desafío realmente también eso, ¿no? Jugar dentro de un contexto social donde el apuro es lo que prima y de repente el nivel de desastre es tan grande que ya mucha gente lo toma como algo natural, ¿no? Antes ponían Tinelli para tratar de pensar en otras cosas. Yo, antes de pasar a la siguiente pregunta, invito a quienes están viendo ahora, si quieren hacer las suyas, sus preguntas, y después se las transmito. Y estaba, mientras ustedes también estaban hablando, yo pensaba, digamos, si el tema este de los medios de comunicación y el poder político que se relaciona, y el por qué no es noticia, ¿no? Que 700 personas terminaron siendo atendidas por una lluvia de agrotóxicos, o lo mismo lo que pasó en Exaltación de la Cruz hace poco, bueno, que estuvieron pegando afiches para justamente llamar a una movilización en contra de los agrotóxicos y la policía reprimiendo. Bueno, ahí, Anabel, vos al mismo tiempo participás ahí de una organización que es Exaltación Salud, si no me equivoco, que eran compañeros Ujú. tuyos, de hecho, los que fueron reprimidos, y la policía, digamos, actuando ahí, imagino, en función del poder político para reprimir una pegada de afiches, o sea, como que por ahí es mucho más profundo, no es que solamente una cuestión de que la noticia no pega porque no tiene punch, por así decirlo, sino que hay toda una cuestión de intereses detrás, ¿no? Fundamentalmente porque hay toda una cuestión de intereses detrás. Pero imagínate, cuando estamos hablando de que esto sucede hace décadas y décadas, ¿qué pasa en esos territorios donde no llega nada? No llegan los periodistas, no llega la justicia, no llegan los servicios de salud tampoco. Digo, de lugares que están absolutamente a la merced de estas actividades y de las consecuencias del extractivismo y ni siquiera puede ser documentado. O sea, eso es un tremendo problema porque además considero, y esto lo digo absolutamente convencida de que hay una actitud permanente del Estado de no estar presente, y esa es su forma de presencia, ¿sí? La ausencia de retirarse de ciertos lugares, ¿no? Entonces, bueno, digo, no, lo de pegar afiches y en un lugar, y estamos hablando, estás a 100 kilómetros de capital,
que tenés muchísima más llegada a un montón de lugares, físicamente estoy hablando. ¿Qué pasa en esas comunidades? Bueno, lo que pasa es que un montón de gente es amenazada, te corren de tus lugares y jamás nos vamos a enterar, ninguno de todos nosotros. ¿Qué pasa con toda esa gente que empieza a sufrir afectaciones, que tiene desde un problema de salud, si ni siquiera tiene una salita cerca? Después cuando va a la salita le dicen que debe haber sido algo que comió seguramente, o andás a ver esa gente, viste que aparte no tiene ni agua potable, viste, como si fuera, además eso se termina volviendo en contra, ¿no? No pasa no pasa ninguna estadística. Después llegan algunos centros de complejidad, creo que estaba conectada recién ahí está Meche Méndez, a la cual le mando mi respeto y un abrazo enorme. Se termina documentando en algunos casos solo por personas que siguen levantando la voz de lo que pasa, que hay bastantes, no son muchas, pero hay, por suerte, en centros de complejidad. Y con la represión pasa eso, ¿no? Como ese Estado que no está. ¿Qué pasa en esos territorios donde no llegamos? No llega nadie, que no llega nadie. Bueno, que no llegue nadie, que no se registre nadie, que no haya estadísticas, es una forma de presencia, que es la peor, que es la de hacer que además todo esto quede sin evidenciarse, ¿no? Que después digan, bueno, pero esto cómo pasaba acá y nadie se enteró. Digo, no es casualidad que, por ejemplo, no se haya hecho un dispositivo de salud en este lugar donde pasó lo del Chaco, cuando la propia ley provincial establece que de existir un registro de afectaciones, los abogados presentes podrán decirlo mejor porque figura en el texto de la ley, que si había documentado una estadística de salud de afectaciones en ese lugar, las restricciones, las exclusiones eran mayores, ¿no? Entonces me parece que nada, en ese caso estamos asistiendo a un Estado que oculta de esa manera, no evidenciándolo. En Exaltación de la Cruz, solo para concluir, que vos recién lo mencionabas, así como vos comentabas, sí pertenezco a un grupo vecinal que se llama Exaltación Salud, y lo que vivimos es, bueno, es un pueblo fumigado. Yo siempre digo que le podés cambiar los nombres de los pueblos, los nombres de las personas que hablan en los pueblos, y es la misma historia, lo cual es tristísimo, porque nos pasa lo mismo, ¿no? Y en este caso lo que sucedió es, vimos cómo hubo un recrudecimiento, o sea, digamos, algo como un hostigamiento, un intento de amedrentamiento, cuando cada vez más vecinos y vecinas se estaban movilizando. Fue peor en agosto en un operativo con nada, digo, tuvimos varias situaciones horribles, y bueno, la peor fue esta, ¿no? Donde terminaron golpeando a la pareja de una de nuestras compañeras por pegar afiches en la calle, ¿no? Que dijeron, cuando los llevaron, dijeron, ¿no? Son con los que están con el grupo de la contaminación. Y que ya los identifiquen de esa manera me parece que resume qué era lo que realmente les estaba molestando en ese momento, ¿no? Es algo que está denunciado penalmente, y estamos denunciándolo ante los organismos de derechos humanos también. Patricio, no sé si querés agregar algo. No, a ver, me parece que lo que está contando Anabel en ese sentido es contundente. Aparte, Anabel está en el lugar. O sea, yo desde acá no podría realmente más que escuchar lo que está justamente relatando, que es una tragedia que Anabel viene documentando ya desde hace muchos años. Obviamente que también coincido con esta idea del Estado en el no hacer, es su manera de decir presente, ¿no? O sea, no por nada, tenemos más de medio siglo de uso de agrotóxicos y en Argentina no hay una ley nacional, ni siquiera existe una estadística pública que diga cuánto veneno se está usando, qué tipo de venenos, o sea, es realmente un chino tener datos. Hay que tratar de camuflarse o de meterse de alguna manera, infiltrarse en la información que tienen las empresas privadas, la misma industria. Realmente eso es un desastre que expone que justamente que es un modelo de Estado. Creo que eso resume todo. Y cuando metemos un modelo de Estado, no solamente es el Poder Ejecutivo, también es el Poder Judicial, por supuesto que tiene enorme responsabilidad, legislativo ni hablar. Todo está, digamos, armado de esa manera, desde esa idea del país que tiene que pensar siempre como un territorio agroexportador, y bueno, lamentablemente tiene gente que vive adentro.
y bueno, hay que tratar de hacer lugar y ahí es donde está esa idea también del desierto verde, ¿no? De las escuelas que son fumigadas porque quedan en el medio de los lotes y esa escuela no debería estar ahí. Todos estos atropellos que narramos con tanto dolor muchas veces son la exposición justamente de un Estado que ha decidido sacrificar a su población a partir de un modelo que le garantiza también fundamentos económicos a los proyectos políticos. Eso también es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? No es una casualidad que en los últimos, desde el 90 para acá no hemos tenido un mínimo cambio de posición, de dirección en absoluto. No ha habido una sola gestión que haya marcado una duda respecto de cómo funciona el modelo. No, está bien, podemos hablar que ahora tenemos una dirección de agroecología, ¿es positivo? Sí, por supuesto que es positivo, pero si me estás habilitando el HB4, ¿no es cierto? Si me estás, en definitiva, declarando las fumigaciones como una actividad esencial, si me mantenés abierta la balanza comercial para que siga entrando glifosato, si ahí no te importa tanto los dólares que se van, pero sí de repente para el tipo que quiere cambiar el auto, bueno, ahí me estás dando la pauta también de hacia dónde querés dirigirnos, ¿no? Como política, en definitiva, y como modelo de Estado que no se modifica. Y lo peor es la perspectiva, ¿no? La perspectiva es súper preocupante porque esto es un cambio de manos nada más, ¿no? O sea, me levanto de la silla y te sentás vos y después vuelvo yo a sentarme en el mismo lugar. Entonces, lamentablemente, esta tragedia es algo que se va a seguir extendiendo, obviamente que estamos tratando de exponerlo cada vez con mayor asiduidad, hay muchos más colegas que hace 10 años hablando de estos temas, eso es positivo, pero creo que la urgencia es tal, no sé si vamos a llegar, ¿no?, a generar un cambio que podamos ver nosotros en el corto tiempo. Sí, yo creo que ya una de las últimas preguntas, por lo menos de mi parte, no sé si la gente que esté viendo quiere agregar alguna más, me quedo pensando, o sigo pensando con ustedes, en el sentido de, recuerdo que una de las últimas exposiciones públicas de Andrés Carrasco, en las cuales dijo que este era un sistema, ¿no? Un sistema impuesto, en el cual Argentina, digamos, está en una posición que no eligió, sino que le eligieron, digamos, y se sigue todavía pensando en términos nacionales como que el campo es lo nacional, ¿no? Que nosotros tenemos que tener arraigada esa idea y que con el campo vamos a salir adelante. O sea, me parece que sigue Sí. fuerte todavía esa idea y lamentablemente parece todo lo contrario, o por lo menos con qué campo vamos a salir adelante, ¿no? En esto también de que no hay grieta en los últimos años, varios, de distinto, sea progresismo o gobierno más de derecha, pero en la política agroindustrial sigue siendo la misma. De hecho, el único ministro fue el de Ciencia, que fue Lino Barañao, que continuó, digamos, de gestión, pasó, y se suma que, bueno, es un indicio, ¿no?, de lo que está sucediendo. Así que no sé, cómo no perder cómo no ser escéptico, o cómo no ser pesimista con todo este ambiente. Esa es digamos, la última pregunta que les haría. Qué pregunta fácil, ¿cómo mantener el optimismo? Ya Patricio había introducido muchos elementos para ser pesimistas. Yo considero que es súper importante para poder cambiar la realidad, nombrar la realidad como corresponde y también hacer un diagnóstico como corresponde. No hay forma de ser optimista si se hace un diagnóstico viendo la situación que hay. Es una situación preocupante, coincido, Patricio lo decía, que se va a poner peor, y coincido. Entonces, ¿cómo hacemos? Sería. Yo soy absolutamente pesimista y trabajo, me levanto, lucho, milito y hago todo pensando de que vamos a cambiarlo todo. O sea, mi optimismo pasa por poder motorizar eso, sabiendo de que no hay futuro, vivir como si lo hubiese. Pero sobre todo porque no nos queda otra, y acá en el grupo ambiental solemos decir algo que es, nos obligan a vivir con venenos. Cuando digo eso, además, literalmente, tenemos vecinos y vecinas que viven, creo que si todos nos hiciéramos el estudio nos daríamos cuenta que estamos viviendo con venenos en los cuerpos. Nos obligan, a eso nos obligan. Por eso elegimos ponerle el cuerpo a la lucha, ¿no? Y esa parte de la elección. Entonces todo lo que pueda hacer de optimismo pasa en eso, en sostener esa actitud y ponerle el cuerpo a cambiarlo todo.
aunque no sea, o sea, no sea muy optimista sobre ese futuro. Y creo que tenemos que ser cada vez más, y creo que también hay que trabajar por esa construcción, así como de cada uno de nuestros roles. O sea, en mi caso yo trabajo como periodista, pero soy ciudadana, y como decía Rodolfo Walsh, que la noticia no solo se cuenta, sino se milita, y en este caso creo mucho en eso, y a mí por lo menos me sostiene ese optimismo de saberlo, de que si somos cada vez más vamos a poder generar un cambio, y si no, vamos a estar ahí ese día cuando nos toque ver este final de pie, de todas maneras, diciendo que paren de fumigar, que este genocidio no puede continuar. Bueno, me cuesta un poco porque es una pregunta bastante personal y a mí me cuesta bastante como... prefiero que hablen otros, honestamente. Yo trato de ser optimista, creo que soy un optimista asustado, totalmente espantado, pero al mismo tiempo, en estos años, en una década y algo, creo que más o menos siguiendo estos temas, lo que me ocurre es haber visto este cambio tan grande que se está dando en las comunidades, en las asambleas, en los colectivos, en los que están militando y avanzando con la agroecología, con los vecinos fumigados, por supuesto, como pasa con Anabel y con tantos otros pueblos. Yo me acuerdo que cuando de repente, no me gustaba ser autorreferencial, pero es una pregunta personal, entonces lo voy a hacer de alguna manera. Cuando fue la etapa la primera etapa de investigación de envenenados, fue muy difícil hacer ese trabajo, porque era muy difícil encontrar a las personas que estaban afectadas, era muy difícil conocer las situaciones de los pueblos, era súper complicado encontrar las organizaciones, los referentes en el territorio, saber cuándo viajar, cómo, era difícil. Y yo lo veo ahora y eso ha cambiado de un modo tan fuerte, es apabullante el ritmo de repente de esto, de las noticias que brotan, de los colectivos que se organizan, de la gente que elige vivir de otra manera. Y ese es el aspecto positivo que a mí me gusta. Creo que le falta velocidad, ese es mi diagnóstico, le falta mucha velocidad. Pero también al mismo tiempo cuando uno se va a otros lugares y empieza a caminar como otros países también, ¿no? Por ahí en la suerte que uno va teniendo de poder viajarlos y conocerlos, porque nuestro problema es regional, no es solamente argentino, entiende que las cosas están bastante bien encaminadas en Argentina en ese sentido respecto de otros lugares. Y eso también me da un poco de entusiasmo. Digo, bueno, hay una conciencia que está un poco activa o mucho más activa quizás de lo que yo pensaba. Entonces, lo que trato de hacer en ese sentido es acompañar de alguna forma con lo que puedo, que es un artículo, es una entrevista, es lo que tengo a mano. Hay gente que tiene otros recursos, que tiene otros talentos, a mí me tocó esa. Y mientras pueda hacerlo, voy a seguir en esa. Genial, yo la verdad que estoy muy contento, y por los comentarios que veo acá estamos todos muy contentes de haberlos escuchado a ambos. La verdad que espectacular, y les quería agradecer desde ya por haberse prestado al vivo y por todo el laburo que hacen desde siempre y que seguramente van a continuar haciendo. Así que por mi parte, más agradecimiento a los dos, y nada, si quieren agregar algo más, todo suyo, y si no, nos despedimos. Ahí están saludándolos, diciendo que son unos genios, los dos, y que, bueno, Es el que momento de las sigamos flores. vinculándonos. No, que son muchos saludos en ese estilo, digamos, y que los quieren mucho. Mandamos saludos, por lo menos yo mando saludos, no llego, no sé quiénes están, siempre me quedo con la intriga de saber por ahí quién anda por ahí, pero bueno, saludos a todos los que están mandando lindos saludos. Hablaste de, bueno, de una linda charla, un momento compartido, bueno, ahí nos quedamos con esa también, de gracias por el espacio también, y si nos quedamos por lo menos con un poquito de sonrisa hablando de temas tan graves, es algo lindo también a rescatar. Así que gracias por el espacio. Saludos a vos, a los que nos miran, y a Patricia también. Bueno, yo también agradecerles un gran abrazo a Anabel, a vos también, obviamente. Y gracias, Anabel, por aquella invitación a Exaltación, me acuerdo siempre. Y agradecerles a los que comparten, obviamente, este momento con nosotros y nos regalan tanto cariño que está buenísimo y que lo necesitamos mucho, muchas veces. Más que nada porque estamos
ahí, ¿no? Como tipo corresponsales de guerra, y está bueno saber que no estamos solos también en muchos sentidos. Así que gracias. Genial. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Chao, Dale, chao. cuídense. Que estén bien. Adiós.